Bienvenidas y bienvenidos al Foro Viento Sur, que lleva por nombre Guerras imperialistas, teocracias y petromonarquías. Antes de hacer un poco la presentación de las ponentes, recordar que va a estar en físico dentro de poco. Queríamos que hubiera sido hoy, pero todavía no está, el número 200 de Viento Sur, que lleva por título Mundo en Crisis. Entonces, bueno, que va a tratar extensamente todos estos temas que también vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, pues que animamos a echarle un ojo. Y, y nada, dar las gracias también a Traficantes de Sueños por dejarnos el espacio. Y nada, también para quien quiera tener un poco más de información, ya sea a nivel de difusión o quien se quiera suscribir a la revista Viento Sur, hay aquí unas hojas para quien quiera apuntar su nombre y correo electrónico. Y nada, y pues voy presentando ya. Mira, me dicen por aquí que sí que está. Vale, pues sí que está. Entonces eso, si luego le queréis echar un ojo. Y nada, pues voy presentando. A mi izquierda está Olga Rodríguez, periodista experta en Oriente Medio. Después Roberto Montoya, que también es periodista y es autor del libro Trump 2.0. Y luego al final de la mesa tenemos a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y yo, que me llamo Germán y soy militante de Anticapitalistas. Vamos a empezar por Roberto. Van a ser intervenciones pues de unos 15 minutos, 20 o incluso menos, y nada, y lo que tengamos al final pues para preguntas, etcétera. Entonces, Roberto, si quieres ir empezando. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias en primer lugar a Traficantes de Sueños por albergarnos una vez más en esta magnífica sede, a los compañeros que están esta noche aquí, agradecerles que sé que estáis muy demandados en este momento tan convulsionado y a vosotras y a vosotros por el interés en acudir a este tipo de charlas. Como vemos, el petróleo sigue moviendo el mundo. Desde que se descubrió en Pensilvania en 1859 y se convirtió en motor de desarrollo industrial hasta ahora, ha sido uno de los motivos de más guerras de importancia, de gran expansión y de máxima gravedad. Muchos pensaban que el mundo actual, que está la codicia por el control de las tierras raras, otros minerales, el control por los semiconductores, por la inteligencia artificial, había desplazado a ese tipo de guerras del pasado. Sin embargo, vemos que más de un siglo después siguen muy presentes, muy latentes, y vemos también que subsisten en pleno siglo XXI emperadores de nuevo tipo, ¿no? Es decir, cuando vemos a personajes como Donald Trump utilizando los mismos mecanismos, la fuerza, la brutalidad, el expansionismo territorial para conseguir sus fines, y alguien que se pueda permitir con total desparpajo decir al conjunto de la comunidad internacional, por ejemplo, que en Cuba puede hacer lo que quiera, que va a decidir lo que se le antoje porque está extremadamente débil y no va a poder aguantar ninguna de sus ofensivas, o cuando puede chantajear a un país como Venezuela, el cual derroca a su presidente y le dice, bueno, o quiere la asfixia total o que acepte que controle su producción de petróleo e incluso que pueda decidir de los beneficios que se saquen de esta, qué hacer. Es decir, esa es la situación que nos encontramos hoy día.
Algunos dicen, bueno, Trump ya está de salida porque se ha metido en un pantano en este momento y porque han empezado a funcionar por fin los contrapesos que echábamos en falta, ¿no? A nivel interno, el Tribunal Supremo le congela su política arancelaria, su guerra arancelaria. Por otro lado, dimite un responsable muy importante de la lucha antiterrorista por estar en contra de esta guerra. Y también en el plano externo, la Unión Europea se ha plantado y no acepta secundarlo en el desbloqueo del estrecho de Hormuz, ¿no? Pareciera como que son signos de que esto se acaba, que todo esto fue una pesadilla que se va a acabar. Pero recordemos que la pesadilla ya empezó en el primer mandato y cuando terminó el mandato Trump se dijo, bueno, por fin se acabó, vino Biden con su lema hemos vuelto, decía a la comunidad internacional, parecía que era algo del pasado. Pero bueno, volvió con fuerza, volvió con una mayor cantidad de votos, de respaldo, controlando las dos cámaras y controlando el Tribunal Supremo, lo que le ha dado mucha más fuerza y mucho más impunidad y ha empezado a romper las costuras institucionales del país, a tomar decisiones arrogándose prerrogativas para el Poder Ejecutivo que antes no se habían tomado ni siquiera otros republicanos muy radicales como él. Claro, frente a la actitud de la Unión Europea, ahora también empieza cierto relajamiento. Bueno, la Unión Europea ha tardado, pero ha reaccionado. Al final son 27 países, ponerse de acuerdo y tal, para enfrentar nada menos que a Estados Unidos y decirle no vamos a meternos en esta guerra que no es nuestra, se ve con cierto alivio, ¿no? Pero bueno, echemos un vistazo atrás de dónde viene esto y qué representa en realidad esa actitud actual de la Unión Europea, ¿no? Recordemos que la Unión Europea ya en el primer mandato tragó muchas cosas, ¿no? Es decir, no hablemos ya de la historia de la relación de sumisión de Europa a nivel de política exterior, a nivel de seguridad, de los planes, de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Hablemos de algo más cercano, como es el primer mandato. Recordemos de que Trump ya rompió el acuerdo nuclear con Irán que había logrado Barack Obama en 2015 y que suscribió la propia Unión Europea y China y Rusia, que parecía algo sólido. Bueno, eso lo tragó en el primer mandato, a pesar de que cuestionaba un plan pacificador importante de gran contenido geoestratégico. Tragó también con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, rompiendo un acuerdo internacional de décadas de mantener Jerusalén como una ciudad neutral. La reconoció como capital de Israel. Es decir, y por supuesto aceptó toda esa política durísima, xenófoba, antimigratoria que ya desarrolló en el primer mandato. Pero en el segundo mandato siguió tragando la Unión Europea. Hace solo un año que subió Trump, asumió su segundo mandato. Ya desde el primer momento se vio cuál era su actitud de intento de expansionismo territorial, cuando habló de recuperar el control del canal de Panamá, cuando planteó de que Canadá sería un buen Estado 51 de Estados Unidos, cuando empezó a advertir a México, a Colombia, de que tenían que luchar contra el narcotráfico, porque si no iba a intervenir Estados Unidos, y
solamente se empieza a mover la Unión Europea, a preocupar, ni siquiera a mover, a preocupar cuando comprueba que la guerra arancelaria que lanza Estados Unidos no es solamente sobre China y otros países extracomunitarios, sino que afecta a la propia Unión Europea, a sus aliados de siempre, tan fieles, tan sumisos, y también les aplica aranceles a ellos. Ahí empieza la preocupación, pero hay negociaciones, hay un intento de que ceda algo, que por lo menos no les imponga algo. Es implorarle a Estados Unidos de que si les promete aplicarles un 30%, se quede en un 15% y ya se dan como muy contentos. El segundo momento que hay una preocupación es cuando se mete con un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, cuando se mete con Groenlandia, cuando dice que se va a apoderar por las buenas o por la fuerza de Groenlandia, que en realidad es una colonia de Dinamarca, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Ahí comienzan preocupaciones, pero lo máximo que se llega a acordar entre los países miembros de la OTAN es a mandar algunas decenas de oficiales de varios países a Groenlandia como un gesto más que nada simbólico de solidaridad con Dinamarca y de rechazo a la política de Trump. Pero todo termina finalmente con una negociación entre Dinamarca y Estados Unidos para permitirle cederle más de lo que ya tenía una base en Groenlandia, a permitirle una mayor presencia militar ahí y garantizarle que no se va a dar ningún tipo de facilidades ni a Rusia ni a China. Pero esto empieza a tomar más cariz cuando las decisiones de Israel de impulsar, más aún que lo que había hecho hasta ahora, su proyecto del gran Israel de expandirse cada vez más, arrastra a Estados Unidos, como hizo ya en junio de 2025, esos 12 días que Israel empezó atacando y inmediatamente se suma Estados Unidos, y que Trump reivindicó en ese momento que se había destruido el potencial nuclear de Irán para siempre. Bien, eso está claro que no fue así, que se necesitó volver, pero Estados Unidos va detrás de Israel, de los proyectos de Israel, que sabemos cuáles son, ¿no? Debilitar, anular a todas las otras potencias presentes en Oriente Medio y tener el control férreo de toda la zona. Así lo ha hecho, estimulando, alentando a Estados Unidos en el pasado para la guerra en Irak contra Saddam Hussein, que era una potencia. Así lo hizo también en Siria, alentando para el derrocamiento de al-Assad. También lo ha hecho en Libia contra Gaddafi. Fue anulando, Israel logró ir anulando, pero solo gracias al apoyo imprescindible de la fuerza militar americana, fue anulando a todas esas potencias. Y quedaba Irán. Irán, la otra gran potencia y la gran obsesión para Israel y para Estados Unidos desde hace más de 40 años. Tenía en este caso un aliciente mayor aún, que era que no solamente se debilitaba un enemigo histórico, sino de que con ello también se afectaba los intereses, y intereses económicos y geoestratégicos, tanto de China como de Rusia, con lo cual era un golpe en el cual Trump entró totalmente pensando de que realmente era una operación quirúrgica. Incluso se especuló de que podía soñar con imponer algo similar a lo que ha impuesto a Venezuela, ¿no? Es decir, que lo golpeara tanto que lo debilitara y aceptara cualquier tipo de condición. Bien, pero todo esto
se empieza a desarrollar y la Unión Europea, que todos sus miembros son a su vez miembros de la OTAN, sin mover absolutamente nada, ni ninguna declaración conjunta frente a estos ataques que no tenían ninguna justificación en este momento por qué atacar a Irán de esa manera. Mientras incluso ofreciéndose a participar en la defensa de Israel ante las respuestas militares que diera Irán al ser atacado. Esto empieza a cambiar cuando se ve realmente de que Irán amenaza a todos aquellos países que participen de una u otra manera en esos ataques de Israel y Estados Unidos, o que ofrezcan las bases de uso conjunto con Estados Unidos para esas operaciones. Y cuando ya se da el primer ataque iraní, no solamente a países del Golfo con bases militares americanas, sino también a una base británica en Chipre, se ve que la situación va en serio. Y ya esto culmina con el último reclamo de Trump al ver de que la situación militar se ha complicado mucho, la resistencia de Irán es mayor de la prevista, cuando pide colaboración a sus países aliados a nivel naval para desbloquear ese estrecho de Hormuz. Ahí es cuando comienza a preocuparse más los países de la Unión Europea, y cuando termina habiendo este pronunciamiento de la Comisión Europea inédito de un rechazo a la solicitud de Estados Unidos de plegarse a esa operación. Bien, esto enfada a Trump y veremos qué supone para el futuro de las relaciones transatlánticas y qué supone para el futuro de la propia OTAN, ¿no? Pero veamos por qué la Unión Europea ha reaccionado ahora sí, y por qué por primera vez que no denunció el genocidio del pueblo palestino, que no tomó ningún tipo de medida frente a cosas atroces que ya venía cometiendo Trump. Evidentemente que hay muchas razones, algunas de ellas es no haber sido consultado para nada, como sí hizo Bush en el pasado, tanto Bush padre con la guerra del Golfo como Bush hijo con Afganistán, hicieron consultas con sus aliados. En este caso no hubo ninguna consulta, con lo cual no se sentían comprometidos. Tampoco se mostraban muy preocupados por la desestabilización que eso pudiera provocar en toda la región, cómo iba a afectar a nivel económico, a nivel de la energía, y por otro lado también muy preocupados porque esta situación, esta convulsión en todo Oriente Medio provocara una ola de refugiados, tal como sucedió con los refugiados sirios hace años, y que provocó una situación muy compleja, muy dura y muy vergonzosa por parte de la Unión Europea. Esa es un poco la situación en que estamos, con lo cual no es para alegrarse como que la Unión Europea, nuestro representante realmente, después de mucho tiempo, pero que han reaccionado y hay una actitud seria, honesta, democrática, etcétera, sino que hay muchos intereses en juego que le hacen a cambiar de opinión. Y una última frase nada más, que ya sé que estoy fuera de tiempo, en cuanto a la postura del gobierno español en todo esto, ¿no? Recordemos, en este momento, claro, Pedro Sánchez aparece como el adalid de los valores democráticos, antiimperialistas, la postura más progresista en la Unión Europea y en toda la OTAN. Y es verdad, en este momento refleja eso con sus actitudes frente al genocidio de Palestina, del rechazo al aumento al 5% del presupuesto de defensa, con la denuncia de estos ataques a Irán. Está abriendo un camino que Italia y otros países empiezan a
a preocuparse y a ver que igual pasa por ahí la actitud que hay que tomar. Pero recordemos de que esto no fue siempre así, esperemos que ahora cambie, pero en el primer mandato de Trump, recordemos que Estados Unidos tuvo un cambio de actitud vergonzosa sobre el Sáhara, por ejemplo, por presión de Estados Unidos. Recordemos también que aceptó a pie juntillas los planes de Estados Unidos para Venezuela, cuando fue el primer líder que asumió la postura más dura frente al régimen de Maduro, y fue el que hizo un ultimátum a Maduro, dándole 8 días para convocar elecciones en Venezuela, y si no, se reconocería como presidente interino a Juan Guaidó, el ultraderechista y golpista opositor. Esa fue la actitud que tuvo Pedro Sánchez en el primer mandato. Es decir, hay un cambio, evidentemente, no hay tiempo aquí para intentar especular a qué se debe, si se necesita recuperar electorado de izquierda o no, pero bueno, bienvenido que haya un giro en este momento, pero tengamos en cuenta que ese giro tiene un recorrido corto en la medida que siendo miembros de la OTAN, se va a encontrar una y otra vez con contradicciones de este tipo y con obligaciones, con compromisos que van a impedir una política coherente en este sentido, ¿no? De seguir llevando la bandera antiimperialista en ese sentido. Creo que esto abre un debate importante y que volvemos, aunque en una situación muy distinta, al debate que se abrió en los años 80 de base no, OTAN no, base fuera, ¿no? Volvemos a plantear qué es lo que ha supuesto la OTAN en estos 40 años y qué es la postura que se puede asumir y que debe defenderse desde la izquierda frente a esto, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, vayan pensando luego preguntas o intervenciones. Voy a intentar ser breve. Entonces, id pensando eso para luego, después de Jesús, que nos dé tiempo. Bueno, no sé por dónde empezar. Lo que estamos contemplando, por un lado, es la continuación del genocidio en Gaza, que continúa en Gaza en otra fase y con otro ritmo, pero desde el alto el fuego Israel ha matado a 690 y pico personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes, etcétera. Como sabéis, más de la mitad de la franja de Gaza está ocupada ilegalmente por el ejército israelí, porque así lo contempla el plan, un plan que ha sido apoyado por muchos países del mundo y que es reforzado con esa mal llamada Junta de la Paz, que la podemos llamar de muchas maneras, pero no así. Ese es el nombre que le ha puesto Trump. Es una junta para Gaza que legitima y consolida un plan colonial 2.0 con un proyecto urbanístico expansionista a través del cual Trump, que está en la cúspide de esa junta, pretende hacer negocio y que también algunos de sus amigos pues hagan negocios urbanísticos a costa de la población de la Franja de Gaza. Hay cientos de miles de personas viviendo, malviviendo, arrinconadas en menos de la mitad de la Franja de Gaza y sobre todo en una zona determinada, en tiendas de campaña, muchísimas de ellas, sin lo más básico. El paso de Rafah estuvo abierto unos días después de más de 2 años de bloqueo, impidiendo el acceso de productos fundamentales para la vida, y en esa apertura que hubo temporal, la salida de enfermos y de heridos se produjo a cuentagotas. Hay unas 20.000 personas, según datos de Naciones Unidas, que necesitarían ser evacuadas por estar heridas o por estar enfermas y que lo necesitan urgentemente porque no se dan las condiciones ni las instalaciones ni todo lo necesario para que sean atendidas
y curadas dentro de la Franja de Gaza. Mientras en Cisjordania Israel continúa con su proyecto de anexión ilegal de más territorio, con una violencia absolutamente desbocada de los colonos que están protegidos por el ejército israelí, y como sabéis, pues en estos 2 últimos años ha habido cientos de muertos y de heridos palestinos en Cisjordania, y también miles de personas desplazadas a la fuerza en Cisjordania y en Jerusalén Este. Jerusalén Este, donde ya no puede operar la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas Palestinas, también se ha prohibido a otras organizaciones su trabajo en los territorios ocupados palestinos, y el ejército israelí ha destrozado la sede de la UNRWA en Jerusalén Este. Por lo tanto, en esta segunda fase del genocidio, que era previsible y era evitable, y se sabía que estaba en los planes de Israel. O sea, me fascina que todavía haya espacios donde muestren sorpresa porque se produzcan estos ataques, cuando además llevábamos viendo semanas y semanas cómo Estados Unidos iba enviando más tropas, más fragatas, más material militar a esa zona, ¿no? Y era como... bueno, había tambores de guerra. En un principio parecía que el ataque se iba a producir 2 semanas antes de cuando finalmente se produjo, pero el viernes, 24 horas antes del inicio del ataque, sabíamos que estábamos en una cuestión de horas y que eso se iba a producir y que iba a ocurrir, ¿no? Y se sabía desde hacía semanas. Aquí la pregunta pertinente, ya que vivimos en Europa y la Unión Europea es el mayor socio comercial del mundo de Israel, la pregunta pertinente es: ¿qué habría ocurrido si los máximos aliados de Israel en el mundo hubieran cumplido con sus obligaciones internacionales y hubieran tratado de presionar realmente a Israel para detener ese genocidio, para cumplir el derecho internacional que indica a los países del mundo que tienen que prevenir y sancionar el genocidio, porque de esa manera quizás ahora no estaríamos contemplando esta nueva fase? Por lo tanto, en un año electoral, Israel, el gobierno israelí busca en esta guerra más popularidad, y realmente es fascinante ver las encuestas en Israel y ver el apoyo que tiene esta guerra ilegal contra Irán. Y es en la guerra, y es en el caos, y es en los enfrentamientos como Israel ha logrado siempre incrementar la ocupación territorial de Palestina, anexionarse nuevo territorio. Es a través de la guerra lo que Israel ha ido consiguiendo lo que el derecho internacional le niega desde hace décadas. Entonces, bueno, pues es un escenario que nuevamente en los cánones y en la forma de ver las cosas del gobierno israelí les conviene, porque de hecho están logrando más objetivos en Cisjordania, en Jerusalén Este, en Gaza, también en los altos del Golán sirios, que como sabéis están anexionados por Israel desde hace tiempo, y donde además con los acontecimientos en los 2 últimos años en Siria, y sobre todo una vez caído el régimen de Bashar al-Assad, han aprovechado para anexionarse aún más territorio en Siria, y ahora están bombardeando Líbano, provocando el desplazamiento ya de más de 900.000 personas, han matado a más de 800 personas, han matado entre ellas niños y niñas, hay gente herida, y le están planteando un vaciamiento del sur del Líbano, como lograron vaciar partes de la Franja de Gaza, con la intención nuevamente de tomar parte del sur del Líbano, que como sabéis es un territorio que lleva muy intervenido por Israel desde hace mucho tiempo, desde la invasión del Líbano en el 78, más los bombardeos contra Beirut en el 82, más todos los años que permaneció el ejército israelí en Líbano, y hasta el año 2000, que se fue para luego volver con los bombardeos de 2006, y ahí siguen a día de hoy las fuerzas de paz de Naciones Unidas, que desde el alto el fuego, desde la tregua pactada en 2024 hasta hoy, han denunciado que ese alto el fuego ha sido violado por Israel miles de veces, no una, ni 10, ni 20, miles de veces. Es decir, nada empieza hoy, y era previsible y evitable también estos bombardeos y estos ataques contra Líbano. Entonces seguimos en un guión
que se conocía en una especie de crónica anunciada, ante la cual Estados Unidos, que es el otro autor de los ataques ilegales que han iniciado esta guerra contra Irán, también busca sus propios intereses, que son, por un lado, reforzar a su gran aliado regional, que es Israel, y asegurar que obtenga esa hegemonía regional, y por otro lado, pues, bueno, como decía Eduardo Galeano, si en Oriente Próximo hubiera rabanitos en vez de petróleo, pues estaríamos hablando de otra cosa. Es innegable lo que decía Roberto, ¿no? O sea, estamos hablando de una región que tiene grandes yacimientos de petróleo, que tiene grandes yacimientos de gas, y que además es un lugar a través del cual hay paso de gas, de petróleo, de minerales críticos, de tierras raras, con rutas muy suculentas. Un mes antes de los ataques de Hamás, en octubre de 2023, Netanyahu estaba hablando en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, mostrando mapas y hablando de su plan para remodelar el mapa regional, y dentro de eso, bueno, más allá de que mostró un mapa en el que Palestina no existía, los territorios ocupados palestinos no existían, aparecían absorbidos por Israel, más allá de eso, bueno, pues mostraba las rutas para el gas, para el petróleo, para los minerales críticos, etcétera, ¿no? Y de esto va esta historia también, ¿no? Porque en un modelo que se agota y que produce daños graves al planeta, y en el que vemos como cada año aumenta la desigualdad en el mundo, en vez de estar diseñando y trabajando desde todos los sectores para que haya otro modelo más justo, más equitativo, menos belicista y que dañe menos el planeta y a los seres humanos, pues hay una élite extractivista que ha apostado por una huida hacia adelante, en un pistoletazo de salida, en una nueva fase en la que la guerra es la gran apuesta, la guerra en todas sus facetas, la guerra de alta intensidad, de baja intensidad, el control coercitivo, la represión, la guerra en las fronteras, como medio para acceder a esos yacimientos, a esos minerales críticos, a esas tierras raras, a esas rutas, pero también como fin en sí mismo, como objetivo en sí mismo, porque es a través de la guerra como pueden mantener este modelo de producción y consumo vertiginoso, y porque es a través de la guerra como consideran que pueden hacer negocio, y ya sabemos que a través de la guerra hay unos que ponen las estrategias y se benefician económicamente de ella, y los pueblos ponen los muertos, y en eso estamos. Entonces, bueno, pues dentro de este diseño vemos como una vez más la doctrina Dajilla, llamada así como tal, por los bombardeos que arrasaron Beirut, los suburbios de Beirut, ¿no? La zona conocida como Dajilla, que significa suburbio. En 2006 esa misma doctrina fue aplicada posteriormente en Gaza, y bueno, ahora hemos visto cómo ha sido aplicada en zonas civiles también en Irán, y vuelve a ser aplicada en Líbano en estos momentos, con consecuencias desastrosas para la población civil, y con un incendio regional en el que veíamos como esta tarde, justo antes de que empezara este acto, y con esto voy terminando, pues al igual que Donald Trump lleva días llamando a una coalición internacional para reabrir, dice, el estrecho de Hormuz, hemos visto cómo esta tarde Estados Unidos y Israel se ha sabido que han lanzado un ataque contra una zona de aguas territoriales iraníes donde está el mayor yacimiento del mundo de gas, ¿no? Compartido con Qatar. Y evidentemente esto es una apuesta por la escalada, es una búsqueda de esa escalada bélica. Era evidente, o sea, cuando en enero, el 3 de enero, Estados Unidos secuestra a Maduro y lanza esos bombardeos contra Venezuela, Donald Trump habla, no disimula, y dice, y habla del petróleo, ¿no? Y del objetivo de poder acceder a las reservas de petróleo venezolano, que muchas de ellas están sin explotar, pero que son las mayores reservas de petróleo del mundo. Y ya en ese momento había fuentes en Washington que nos decían, fuentes militares que nos decían que Venezuela era contemplada, esa operación en Venezuela era contemplada por la administración Trump como también un entrenamiento militar para Irán, ¿no? Con el deseo de que pudiera ocurrir algo similar en Irán, pero también con la conciencia por parte de muchos expertos y analistas de que en Irán no iba a ser fácil descabezar y tumbar al régimen.
Israel no quiere solo la caída del régimen iraní, Israel quiere la fragmentación y el colapso del Estado iraní, que es un gran adversario regional, ¿no? Entonces ahora también era previsible que Irán reaccionara intentando obstaculizar el paso por el estrecho de Hormuz. Trump presume de que esto le beneficia porque Estados Unidos tiene mucho petróleo, pero bueno, sigue al mismo tiempo haciendo ese llamamiento a sus aliados internacionales y a los integrantes de la OTAN para que entren en escena y puedan entrar en Hormuz. En todo caso, lo que estamos viendo es algo muy peligroso en el que cada día bueno, pues hay una escalada belicista que va a más, con los riesgos que eso conlleva, porque cualquier chispa puede convertirse en un incendio. Vemos como Zelensky, que es un gran aliado del gobierno israelí y que lleva tiempo defendiendo el proyecto del Gran Israel y además utiliza esa expresión, pues ahora ha ofrecido ayuda militar, sobre todo en cuestión de drones, al gobierno israelí. Por lo tanto, vemos que hay pues una Europa del Este dándole la mano al gobierno israelí y con el asesinato no solo del ayatolá, sino también de otros 3 integrantes, 3 dirigentes iraníes en las últimas 48 horas, y bueno, con un régimen de guerra en el que en Europa nos dicen que es necesario, inevitable y absolutamente necesario el aumento del gasto militar, y esto no nos lo han dicho ahora, llevan tiempo diciéndolo. Y por lo tanto con un retroceso, porque en todo escenario en el que se presenta la guerra como inevitable y necesaria, pues no brotan los derechos y las libertades, sino que retroceden. Y en nombre de la protección al aliado israelí y en nombre de la protección al genocidio, en el fondo, hay escenarios europeos en los que se reprime a la gente que ha salido a la calle diciendo no en nuestro nombre. Vemos como en Reino Unido hay gente encarcelada, hay gente multada, hay gente incluso acusada de terrorismo, pacifistas. Hay gente represaliada también en Alemania, también en Francia. También aquí en España, pues algunas de las personas que intentaron detener la Vuelta Ciclista están ahora acusadas. Todo esto ¿en nombre de qué? Esto ya es un retroceso muy serio en estos momentos, porque en esta normalización de este régimen de guerra y en esta presentación de un relato que nos está diciendo que es inevitable y necesario todo esto, están tirando piedras contra los intereses de los pueblos europeos. Con esto termino. En estos 2 años y pico ha habido pasos inéditos desde las Cortes de La Haya. Nunca había habido órdenes de detención contra máximos aliados de Estados Unidos. Nunca había habido unas órdenes cautelares como las emitidas por la Corte Internacional de Justicia. Como recordaba en octubre de 2025 la Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas, desde el 7 de octubre de 2023 Israel comete genocidio y desde ese momento, pero si por si acaso había algún despistado, dicen los integrantes de la comisión asignada por Naciones Unidas, a partir de enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia habla ya de riesgo plausible de genocidio, a partir de ese momento, si no antes, todos los estados del mundo tenían la obligación de prevenir y sancionar. En toda la Unión Europea y Reino Unido se mantuvieron las relaciones preferenciales con Israel, se mantuvieron las relaciones armamentísticas, diplomáticas, políticas, comerciales, económicas, etcétera, hasta hoy. A día de hoy sigue vigente el acuerdo preferencial de asociación comercial de la Unión Europea con Israel, pese a que su artículo 2 obliga a las partes a respetar los derechos humanos. Y cuando en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia subrayó que la ocupación israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este es ilegal y que hay una segregación contra la población palestina, también pidió a los Estados de Naciones Unidas, abro comillas, suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos, cierro comillas, refiriéndose a la ocupación ilegal y a la segregación, ni siquiera a las matanzas y al genocidio. ¿Se han suspendido todas las relaciones comerciales y de inversión que contribuyen a la situación en los territorios ocupados palestinos? No. No se han suspendido ni todas ni casi ninguna. Esta es la normalización que se mantiene a día de hoy desde la Unión Europea, insisto, mayor socio comercial del mundo con Israel.
Por lo tanto, hay muchas herramientas que no se han utilizado. La relatora de Naciones Unidas para Palestina se ha cansado de insistir en todas esas herramientas que siguen sin utilizarse y, por lo tanto, concluyó en uno de sus últimos informes recientes que había y hay una complicidad de muchos países del mundo con el genocidio. Tampoco se ha explorado la posibilidad de suspender temporalmente a Israel de la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid. Todas estas son acciones que se podrían haber hecho. ¿Se ha hecho lo suficiente? ¿Se hizo lo suficiente para evitar que estemos aquí? No. No se hizo lo suficiente. ¿Qué tenemos como consecuencia? La situación que acabamos de describir y 11 fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional, más la relatora de Naciones Unidas para Palestina, 12 personas sancionadas por Estados Unidos por hacer su trabajo, por aplicar el derecho internacional, que no ha fallado el derecho internacional en las Cortes de la Haya. Lo que ha fallado ha sido la política, porque el derecho internacional y las Cortes de la Haya han entregado herramientas a la política, a los Estados, para que cumplan. Por lo tanto, desde la sociedad civil, necesitamos que no nos pongan encima de la mesa el tablero militar como si fuera el único, porque ya sabemos que al final del camino está el armamento nuclear y la posibilidad de que lo usen, claro que sí. Pero bueno, esto es, permítanme una comparación muy tonta, pero en fin, no se me ocurre otra en estos momentos. Es como si dices, no me voy a lavar nunca más el pelo porque se me va a volver a ensuciar, ¿no? Bueno, pues al final del camino está el armamento nuclear y todos podemos irnos al carajo, pero entre medias no solo está el tablero militar, por favor, no hablemos solo de eso. Existe una cosa que se llama política, existe una cosa que se llama la capacidad de la movilización social, existe otra cosa que se llama el derecho internacional y tenemos que desplegarlo con todas las herramientas posibles para que no desemboquemos otra vez más en la profecía autocumplida y en el nihilismo y en la asunción de que nos vamos a una guerra mayor. Ya está, gracias. Buenas tardes, un placer desde luego poder participar en una sesión como esta con tan buena compañía, aunque sea para tocar un tema tan peliagudo como el que estamos tratando. Un tema, tal como está planteado en el título de la sesión, que nos plantea un primer problema, yo creo, ya de arranque, en el sentido de que intentamos analizar esto, y para analizar esto intentamos utilizar la razón, y por lo tanto buscamos racionalidad a cosas que no son racionales. Y ahí ya vamos muchas veces perdidos desde el principio, porque hay que recordar, por mencionar solamente un par de ellos, hay que recordar que ahora mismo están en juego factores tan potentes como, por un lado, los negocios, y Olga antes lo ha mencionado de pasada, o sea, cuando pensamos en Trump, haga lo que haga, pensemos en negocios directos, para él y para su clan familiar. Y por lo tanto eso es una motivación, no sé ustedes, pero a mí desde luego la motivación de si puedo hacer negocios y sacarle algo a esto, pues puede animarme a hacer cosas en las que ya sé que me estoy saltando el derecho internacional o tantas otras cuestiones, pero que meto más dinero en el bolsillo. Y hay un segundo factor, tanto más importante. Estamos hablando en general de iluminados, que viven en una realidad paralela. Trump vive en una realidad paralela. No sé si habéis tenido ocasión estos últimos días de ver las fotografías del gabinete del gobierno estadounidense con los zapatitos. Eso ya te da una idea de a qué nivel estamos llegando. Es decir, si tú, secretario de Estado, no te atreves a entrar en ese despacho con unos zapatos normales y los que llevas te quedan grandes, grandísimos, pero cualquiera le dice al jefe que no te pones los zapatos que él te ha regalado, imaginemos si lo que estamos discutiendo es si atacamos a Irán o no atacamos a Irán. A ver quién le dice que a lo mejor no conviene atacar. Es decir, es que esa es una realidad con la que tenemos que contar. Iluminado Trump, sin ninguna duda. Igual de iluminado Hamas, igual de iluminado Hezbollah, igual de iluminado el régimen iraní, en fin, no seré yo desde luego quien defienda a ninguno de los que acabo de citar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista hay claves que se nos escapan. Irán, el régimen iraní, martirio. Nosotros occidentales nos hablan de martirio y no sabemos, ¿te has tomado algo? Pero es que martirio es una clave fundamental que puede explicar determinados comportamientos en los que se implica un gobernante y en los que implica su propia población, que se nos sale de la ecuación de la racionalidad. Por lo tanto, todos esos elementos tenemos que tenerlos en cuenta, yo creo, para intentar, en la medida de lo posible, entender en dónde estamos. Si me vuelvo en cualquier caso a lo que me es propio, a lo que creo que nos es propio, si intento buscar una explicación racional de lo que está ocurriendo,
Estamos ya viviendo el colapso del orden internacional, ese que se nos decía supuestamente basado en valores, que nunca lo ha estado, un orden internacional, y eso es un poco el colmo, es un poco la paradoja. ¿Quién ha sido el principal beneficiario del orden internacional nacido en la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. Y ahora resulta que es Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, el principal interesado en provocar el colapso de un orden internacional del cual es el principal beneficiario. ¿Por qué? Porque entiende que la ley de la jungla le da más oportunidades. Por lo tanto, estamos corriendo el riesgo claro ahora mismo de que eso que hemos llamado derecho internacional, democracia, derechos humanos, democracia parlamentaria, derechos humanos, etcétera, sea un paréntesis en la historia. De que lo anormal sea lo nuestro. De que podamos hablar libremente de lo que pasa por nuestra cabeza, de que podamos elegir a nuestros representantes con cierta regularidad, de que podamos movernos de aquí para allá. Quizá tenemos que empezar a hacernos a la idea de que eso es lo anormal históricamente y que volvemos a lo de siempre. Y lo de siempre es lucha por el poder. Lucha por el poder en donde encajan palabras como las que están en el título de la sesión, que algunos, por lo menos yo, habíamos dejado ya en desuso hace muchísimo tiempo. Imperialismo, como que imperialismo, eso es siglo XIX, eso es principios del XX. Hoy en día imperialismo, no, es que estamos otra vez en ese contexto. Tan imperialista es Donald Trump cuando piensa en Groenlandia o en Panamá o en Venezuela, como Putin cuando habla de Ucrania, como Xi Jinping cuando habla de Taiwán. Es imperialismo, es lucha por el poder. ¿Por qué? Porque puedo. Y por lo tanto me da igual cualquier filtro que me quieren imponer. Luego Estados Unidos ahora mismo, Donald Trump, está intentando llevarse por delante el marco institucional, la ONU, creando esa aberración de Junta de Paz. Estados Unidos ha salido de más de 30 agencias de la ONU, UNESCO y tantas otras. Y me llevo por delante el marco normativo. Derechos humanos, derecho internacional, pues para los débiles, no para mí. Por lo tanto, está queriendo volver a una ley de la jungla en la que, sintiéndose el más fuerte, llevamos décadas hablando del declive del imperio estadounidense. Ya me gustaría a mí gozar de ese declive. Es la primera potencia económica del mundo, la primera potencia militar del mundo, la primera potencia tecnológica del mundo, la primera potencia cultural del planeta y, por si le faltaba poco, antes se ha señalado ya, la primera potencia energética del planeta. Es la primera de la clase en todos aquellos aspectos que tocan con la palabra poder. Y Trump considera que, teniendo el poder que tenemos, resulta que hay mucho de él que no lo estamos utilizando. Utilicémoslo. Que no quiero a Maduro, fuera Maduro. Que no quiero tal cosa en donde sea, pues me voy a por ello. ¿Por qué? Porque soy fuerte, porque puedo. Por lo tanto, el buscar el colapso y la destrucción del marco normativo y del marco institucional que hemos creado en estas últimas décadas es un objetivo deliberado. ¿Cuál es el problema cuando observamos esto desde la perspectiva de quienes somos privilegiados ciudadanos de la Unión Europea? Que en la ley de la jungla nosotros no somos los más fuertes. Y por lo tanto nuestra línea de defensa principal, me da igual si con entusiasmo o sin entusiasmo, nuestra línea de defensa principal es el derecho internacional. Porque es lo que podemos utilizar con todas sus imperfecciones cuando algo viola nuestro territorio, nuestra población, nuestro bienestar, etc. Porque ya digo, metidos en la ley de la jungla, si no tenemos esos filtros, esos parapetos, en términos de relación de fuerzas, llevamos los de perder. Peor aún porque somos 27, no somos uno. No tenemos una voz única en el escenario internacional. Desde ese punto de vista, para quien, como es mi caso, todavía a estas alturas sigo siendo un europeísta convencido, un europeísta crítico convencido, necesitamos más Unión Europea precisamente para tener más peso en la defensa de ese marco normativo y de ese marco institucional. Desgraciadamente estamos en unas circunstancias, todo esto nos pilla en unas circunstancias en las cuales tenemos a la Comisión Europea más a la derecha de toda su historia, tenemos al Parlamento Europeo más a la derecha de toda su historia. El problema no es derecha. El problema es que cuando ahora a eso le ponemos nombres propios, tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión, entendemos claramente que quienes se definen en ese espectro político, por definición, son, en el mejor de los casos, euroescépticos y en la mayor parte de los casos antieuropeístas. Son nacionalistas, ultranacionalistas, que siguen soñando con la posibilidad de volver
a la soberanía nacional como si soberanía nacional significara algo hoy para una potencia media como es desde Alemania hasta Luxemburgo dentro de la Unión Europea. Y seguir pensando otra vez, a los británicos los convencieron y eligieron vamos a recuperar nuestro destino, pobres británicos, y por lo tanto estamos en esa dinámica. Estados Unidos, mejor dicho, Donald Trump ha dicho la Unión Europea fue creada para joder a Estados Unidos. Cuando tú dices eso y elaboras una estrategia nacional de seguridad en la que defines que te vas a apoyar en los llamados partidos patrióticos, ¿qué son los partidos patrióticos? Los partidos de ultraderecha, los que acabo de hacer referencia, que tienen capacidad de bloqueo en el Parlamento Europeo. Y por lo tanto, apoyándose en los Orbán de turno, en las alternativas para Alemania de turno, en los Vox de turno, entendamos que tienen la capacidad para desbaratar la agenda europeísta. ¿Quién está hoy en la Unión Europea trabajando por una voz única en el escenario internacional? Tenemos una señora, Ursula von der Leyen, que cada vez que abre la boca es un problema para la Unión Europea, se mete en áreas que no son de su competencia en absoluto. Yo creo que no se sacará en la vida ya la fotografía de la vergüenza con el pulgar hacia arriba en un campo de golf privado negociando un vergonzoso acuerdo comercial que veremos el tiempo que dura, sin atrevernos nunca a activar el instrumento anticoerción ante las amenazas de un supuesto aliado. Entendámoslo claramente, Estados Unidos, Donald Trump viene a por nosotros, viene a por cada uno de nosotros y hará todo lo posible para destruir esa cosa Unión Europea. Y si no existe Unión Europea, con todas las críticas que le podamos hacer en muchos aspectos, cada uno de nosotros por separado somos nada. Nada, porque en ese sentido la relación de fuerzas hará que Estados Unidos tenga capacidad para imponer su dictado en todos los sentidos. Y por lo tanto, si seguimos por ese camino, llevamos los de perder. Desde ese punto de vista, y termino, Estados Unidos, por lo tanto, entiende, con Donald Trump a la cabeza, entiende la necesidad de detener el declive estadounidense e incluso volver a recuperarlo, a revitalizarlo. Eso es el movimiento MAGA. Entiende que para eso necesita recuperar lo que ha ido perdiendo por el camino estos últimos tiempos, es decir, que todos los inversores internacionales encuentren a Estados Unidos como atractivo, que el dólar siga manteniendo el poder que tiene a nivel internacional, lo cual le da una enorme ventaja, y recuperar la capacidad de manufactura, de capacidad industrial que había perdido con la deslocalización y con la globalización de estas décadas pasadas. Y, por otro lado, entiende que solo hay un rival estratégico que le cuestiona la hegemonía, que se llama China. Por lo tanto, a partir de ese punto tenemos dos derivadas, que son las únicas que menciono, aunque hay evidentemente otras. La primera, dos derivadas geográficas. Una se llama Europa y la otra se llama Oriente Medio. Dado que necesito concentrar todos mis recursos para hacer frente a un rival estratégico que cuestiona mi hegemonía, tengo que aligerar mi huella de otros lugares. No estar embebido en primera línea en atender asuntos como los de los europeos. Y por lo tanto, dedicaos vosotros a lo de Ucrania o a lo que haga falta. Yo me voy. Después de haber querido convencer a los ucranianos de que allí estaba Estados Unidos apoyándolos si algún día a Putin se le ocurría hacer algo. Hasta que Putin dijo, sí, voy a hacer algo, y entonces hemos ido viendo cómo hemos ido reculando, dejando a los ucranianos prácticamente en la estacada. Por lo tanto, entendamos que ahora mismo lo que pretende es transferir a la Unión Europea la carga, esto de Ucrania es vuestro, a ver cómo lo arregláis y a ver cómo lo reconstruís con vuestro dinero. Y cuando nos vamos a Oriente Medio es algo parecido. La idea es, tengo que salirme de aquí, llevo demasiadas décadas aquí embebido, tengo que salirme de aquí para poder liberar recursos para China. ¿Qué hago? Pues descanso en dos. Uno se llama Israel y el otro se llama Arabia Saudí. La primera visita que hizo Donald Trump en su primera presidencia al exterior fue al Golfo. Y además de bailar la danza de los sables, fue allí a hacer contratos, por un lado, y a decirle a los saudíes, poned en marcha la OTAN árabe. Es decir, una organización militar regional de la cual vosotros vais a ser la cabeza. Yo os voy a dar todo el dinero y todo, bueno, dinero no porque ya tienen ellos, os voy a dar todas las armas que necesitéis y voy a mirar para otro lado y os voy a respaldar en el Consejo de Seguridad cuando violéis el derecho internacional. O sea que por ese lado no os preocupéis, yo os respaldo, pero encargaos vosotros de lo que ocurre aquí.
Y lo que ocurre aquí tiene un objetivo fundamental, Irán. ¿Por qué? Porque Irán cuestiona el statu quo. Es el paria de la región. Por lo tanto, hay que neutralizar a Irán. ¿Para qué tenemos a Israel? Es la potencia militar de la región. Por lo tanto, alimentemos a Israel y vayamos junto con Israel para intentar ahora mismo, lo volví a decir Olga también, no solamente derribar el régimen, sino provocar el caos. Es decir, que Irán sea otra vez lo que Siria ha sido en estos últimos 14 años, lo que Líbano lleva siendo mucho tiempo, y así en toda la región. De tal manera que ahora mismo estamos con lo de Irán, pero al mismo tiempo, con Líbano, volviendo a la situación que hubo desde el año 82 hasta el año 2000, ocupación de parte del territorio libanés, porque se trata de crear un colchón amortiguador que deje a Hezbollah fuera de la posibilidad de atacar desde allí territorio israelí. En Siria han aprovechando el cambio de régimen para, mientras discutíamos si al-Sharaa era de los buenos o era de los malos, Israel a lo suyo. Destruyó toda la capacidad antiaérea, toda la aviación, toda la artillería, todos los radares de Siria, de tal forma que Siria se ha convertido en una autopista libre de tránsito para entrar hasta Irán a atacar, que es lo que está haciendo ahora, porque ya ha eliminado previamente la capacidad militar de Siria. Y ahora en Irán es provocar el caos, es decir, alimentar militarmente a las milicias kurdas, alimentar militarmente a las milicias baluchis, que son movimientos independentistas con cierta capacidad para llevar a cabo acciones violentas, y de ese modo que se mantenga entre ellos el tiempo que sea necesario. De tal forma que como resultado de todo ello, Israel queda como la potencia regional dominante, con Arabia Saudí intentando estar también atento a lo que ocurra en la zona desde una perspectiva alineada con Washington, y por lo tanto Estados Unidos de ese modo busca salirse. No le está saliendo muy bien el guión, pero ese es el guión cuando lo intentamos analizar de manera racional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que estamos todavía, es imposible ahora mismo llegar a ninguna conclusión, porque estamos en un escenario que apunta a la prolongación del conflicto, contando con que hay diferentes intenciones. Irán está en una guerra existencial, va a poner en juego todo lo que tiene en sus manos, porque sabe que es eso, se la juega. Vienen a por ellos para eliminarlos. Por lo tanto, utilizarán todo lo que sea, incluyendo a los huthíes de Yemen, para que intenten también perturbar el tránsito en Bab el-Mandeb, cerrando el estrecho de Hormuz incluso con minas para provocar realmente un bloqueo, buscando una repercusión global que lleve a muchos a pedir a Estados Unidos y a quien sea que por favor que paren, porque vamos a sufrir todos. Israel no tiene ninguna duda, Israel se ha dicho también, Israel está ahí para redibujar el mapa de la región, quedándose como potencia dominante. Por lo tanto, Israel no va a parar. Netanyahu está ahora mismo ante la oportunidad histórica de conseguir materializar un plan que nos lleva anunciando desde hace más de 30 años. Y además, electoralmente, en Israel habrá elecciones previsiblemente en octubre, la guerra, y también lo habéis señalado ya, la guerra electoralmente a Netanyahu le viene de maravilla. Lleva viviendo de la guerra mucho tiempo, le permite escapar de la acción de la justicia contra él directamente, y además, en términos electorales, eso le permite recuperar la imagen de señor seguridad. Yo soy el que garantiza vuestra seguridad. Sin embargo, para Trump es al revés. Trump ahora mismo tiene problemas para explicar qué hace metido en una guerra en la que no están en juego los intereses vitales de Estados Unidos. La dimisión que antes mencionaba, Roberto, creo recordar que tú lo habías mencionado, del director del Centro Nacional de Contraterrorismo, es que no es un cualquiera, no solamente por su cargo. Estamos hablando de un supremacista, conspiranoico, maga, pata negra, y ese tipo ha dimitido diciendo esto, Irán no era una amenaza inminente, esto han sido los israelíes que nos han metido en esta historia. Por lo tanto, es desde dentro cómo le explica Trump a los suyos que ha roto la promesa de no meterlo en guerras en las que no estuvieran en juego sus intereses vitales. Y en segundo lugar, en noviembre tiene elecciones y el precio de la gasolina está subiendo. Y a lo mejor hay potenciales votantes que en noviembre, si es que hay elecciones, no van a votar republicano. Por lo tanto, Trump tiene prisa, Netanyahu no tiene prisa y los iraníes están allí para aguantar lo que venga porque se la están jugando. Todo eso, ya digo, en principio, creo, desde un punto de vista racional, que por desgracia nos lleva a una prolongación del conflicto. Gracias.
uso este, que es más fácil. Vale, pues mi intención es dialogar un poco con algunas de las cosas que han comentado y después vamos a pasar ya al turno de palabras. Lo digo porque ya veo algunas manos por ahí levantándose, no es el momento todavía. que... Bueno, nada, por alguna cosa que se ha dicho, yo creo que la lucha por el poder y en última instancia la lucha de clases a nivel global siempre ha sido el motor de la historia, ¿no? Y que el hecho de que en algunas sociedades occidentales nos hubiéramos desacostumbrado a utilizar estos términos, yo creo que nos ha privado durante muchos años de las herramientas políticas y teóricas para analizar algunas de las cosas que estaban pasando y ahora nos volvemos a dar cuenta pues de que había de que había como toda una corriente de análisis teórica y política que era muy útil y que nos es necesaria para pensar todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, claramente nunca había habido que dejar de hablar de imperialismo y en el momento actual pues está bastante claro que la actual tensión en el mundo tiene bastante que ver con la intención de Occidente y en particular de los Estados Unidos de impedir por todos los medios el declive de su poder en el mundo, ¿no? Y es verdad, y lo señalabais antes, que hablar de declive cuando uno ve las acciones de los Estados Unidos en el mundo se hace un poco raro, ¿no? Porque pues es muy fácil decir, joder, pues vaya declive cuando hablas de un país que sigue siendo capaz de derrotar cualquier gobierno o casi cualquier gobierno que se le ponga por delante, de trasladar su potencia militar a través de sus fragatas, tropas, etcétera, a casi cualquier poder, a casi cualquier lugar en el mundo, perdón. Entonces es un declive bastante particular, ¿no? Y es que es cierto como que los Estados Unidos mantienen en gran medida como la mayor parte de la primacía mundial a nivel militar, a nivel financiero, a nivel tecnológico, incluso a nivel cultural, ¿no? Como de modelo de referencia que lleva muchos años construyéndose para otras sociedades globales, incluido como a nivel de soft power, el American Way of Life y este tipo de cosas, ¿no? Y que hay otros países en ascenso, especialmente China, que no han podido alcanzar a los Estados Unidos en ninguno de estos ámbitos, si bien es verdad que hay algunos otros ámbitos donde sí empiezan a superar a los Estados Unidos y a plantear un problema para su hegemonía, y yo creo que es en ese sentido que se habla de un cierto declive relativo de los Estados Unidos, pero que, como he dicho, está muy en cuestión, ¿no? Porque es verdad que China ya es la primera potencia manufacturera del mundo, ¿no? Y junto a otros países, sobre todo de esa zona del globo, pues es como la industria del mundo está allí y también es la principal potencia exportadora del mundo. Entonces, creo que son como algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando del declive del imperialismo, ¿no? Y también ha salido un poco como qué posición puede tomar la Unión Europea o qué posición está tomando ante toda esta situación, ¿no? Porque si bien es verdad que la Unión Europea y los Estados Unidos, Japón, Australia y alguna otra zona del mundo hemos vivido durante muchos años como en ese paréntesis que también se señalaba, donde había derechos políticos, donde votábamos cada ciertos años, etcétera. Creo que para entender bien lo que está pasando hoy en día hay que decir claramente que esto estaba muy limitado, no solo temporalmente, que es lo que ya se ha señalado, sino geográficamente. O sea, hay regiones del mundo donde nunca han podido dejar de hablar de imperialismo, como tampoco han oído hablar nunca de democracia, porque la existencia de una democracia en el norte global exigía necesariamente como regímenes autoritarios en el sur global o regímenes como que fueran más o menos pantomima de una democracia, ¿no? Entonces, también, como empezaba diciendo que la lucha por el poder siempre ha sido el motor de la historia, lo que influyó en la democratización tanto de la Unión Europea, iba a decir, tanto de Europa como de otras regiones del mundo fue, pues en primer lugar, un potente movimiento obrero en gran parte de estos países. En segundo lugar, la existencia de la URSS, que con todas sus críticas planteaba como otro modelo a nivel mundial, etcétera. Entonces siempre servía ahí como cierto balance que desapareció ya.
y también como un potente movimiento de independencia de los países del sur global, ¿no? Una vez todos estos factores se han ido desapareciendo o atenuando, pues es mucho más fácil que las fuentes de las que bebía la existencia de derechos políticos y democracia, etcétera, en muchas partes del mundo, pues han ido desapareciendo, y por eso debemos entender que el aumento de las tensiones imperialistas y de los focos de conflicto imperialista en el mundo está muy relacionado con el aumento del autoritarismo interno, es decir, hay una relación clarísima y directa entre los ataques de Trump en Venezuela, la agresión a Cuba, la amenaza en Groenlandia, los ataques a Irán, etcétera, etcétera, con un aumento brutal de la represión interna, como se ve con las deportaciones masivas, el ICE y todo esto, ¿no? Que esto no es solo, es decir, este proceso como de aumento del imperialismo y de fascistización de las sociedades no se da simplemente solo con gobiernos de extrema derecha, porque como se ha señalado, este proceso, que lo ha señalado Olga, este proceso de represión a los movimientos sociales, a quienes protestan, etcétera, también se ha dado en la Unión Europea bajo gobiernos teóricamente conservadores de centro derecha, como en Alemania, o bajo gobiernos incluso socialdemócratas como en Reino Unido, ¿no? Bueno, teóricamente socialdemócratas. Entonces, este proceso de fascistización se da en todas las sociedades y creo que en este sentido tenemos que ser como muy vigilantes ante esta idea de que lo necesario es que la Unión Europea sea como pueda seguir siendo como un jardín en el mundo, un sitio donde se defienden la democracia, los derechos humanos, etcétera. Ojalá fuera así, ¿no? Y esta idea como de una unión de los pueblos de Europa, esto es un patrimonio de los movimientos emancipadores del mundo. Los marxistas clásicos hablaban de los Estados Unidos socialistas de Europa, para que os hagáis una idea. Pero hoy en día hablar de que ese faro de la democracia y de los derechos humanos puede ser la Unión Europea es muy discutible, especialmente si tenemos en cuenta el rol que ésta ha jugado con el genocidio en Gaza. Bueno, y en toda Palestina, pero especialmente en Gaza, ¿no? Porque, bueno, ya se ha dicho, y no voy a entrar más en eso, cuál ha sido el rol de la Unión Europea. Entonces quiero entrar como en el rol que ha ejercido como el sector más a la izquierda de la Unión Europea, que es nuestro gobierno, porque es muy cierto lo que ya se ha dicho aquí, que ha habido un cambio como en las posiciones del gobierno español y que el gobierno de Pedro Sánchez representa el gobierno, digamos, con estos temas a nivel internacional más a la izquierda que hay en la Unión Europea, y no sé decir en el mundo porque no conozco la posición de todos los países del mundo, pero bueno, de los más conocidos pues es bastante probable. Esto es cierto. ¿A qué se debe? Bueno, aquí podemos plantear como varias hipótesis, tampoco me voy a meter, pero es verdad que necesita tener un rol de dirección de la sociedad, es decir, ser parte de un gobierno significa ejercer un rol no solo de dirección económica, geopolítica, etcétera, sino también de dirección moral de la sociedad, que un gobierno que se sustenta en una base de izquierdas que es mayoritariamente contraria al genocidio en Gaza no podía evitar, ¿no? Entonces, esto es, ya fueran razones reales de compromiso político o razones de las que señalaba, esta posición del gobierno español es bastante real y no se puede negar, pero también es cierto que hay que plantearse cuáles han sido o sea, cómo se ha dado cronológicamente un poco esta posición del gobierno español y también cuáles han sido las acciones reales, ¿no? Porque con el tema del genocidio en Gaza, si nos damos cuenta, muchas de las acciones del gobierno español han venido precedidas por una fuerza bastante importante del movimiento en las calles, ¿no? Justo cuando el movimiento en las calles estaba como en un momento álgido, con unas manifestaciones enormes, con unas acampadas por Palestina en muchas de las universidades del Estado español, es cuando al gobierno del Estado español se
se le ocurre lo de reconocer el Estado de Palestina, ¿no? También el Real Decreto de embargo de armas, que como muchos, que muchas de aquí ya conoceréis, se da justo en un momento eso de enormes movilizaciones en septiembre-octubre de 2025, en un momento en el que conseguimos no sin cierta represión y no sin gente que tenga unas multas enormes, conseguir, bueno, pues que hubiera muchos problemas para que un equipo israelí participara en la vuelta y que de hecho no se celebrara la última carrera en Madrid, ¿no? Pero si vamos a los hechos reales, nos damos cuenta de que este Real Decreto, por no hablar de otras medidas, son sobre todo simbólicos, ¿no? Y que los avances reales que contienen estas medidas son muy limitadas y no están a la altura como de la posición política que al menos dice defender el gobierno de España, ¿no? Y en una de las últimas reuniones, pues con compañeras del movimiento pro-palestino, alguien hablaba de que no hay que dejar de señalar que lo que permite, lo que está haciendo el gobierno israelí en Gaza, lo que está haciendo en el Líbano, etcétera, es que hay una arquitectura global, una logística del genocidio, de la cual el conjunto de la Unión Europea, pero también el gobierno del Estado español, no ha dejado de participar en esa logística, ¿no? No solo porque las bases de Rota y Morón, que quizás sea lo más obvio, siguen pues participando en el abastecimiento, etcétera, de la maquinaria militar estadounidense, sino porque algunos de los insumos globales que permiten a Israel mantener ese genocidio siguen pasando, como está señalando la Rescop, BDS, etcétera, siguen pasando por aguas territoriales del Estado español e incluso por puertos del Estado español, como el de Cartagena, Valencia, etcétera, ¿no? Entonces creo que son cosas que hay que señalar, más allá de que además la posición política sigue anclada como en un pensamiento imperialista, un pensamiento colonial, porque el otro día en esta entrevista famosa que le hacen dos periodistas en inglés, Pedro Sánchez dijo que, a ver si me acuerdo bien, dijo que era cierto que Israel había sido víctima o era víctima en general de ataques terroristas y que pues el problema de toda la situación es que no sabía muy bien cómo lidiar con el terrorismo, ¿no? Claro, esto te sitúa en un marco que incluso resoluciones de Naciones Unidas han superado, resoluciones de Naciones Unidas han dicho que un pueblo oprimido como es el pueblo palestino tiene derecho a resistir por cualquier medio, incluidos los medios militares, y que por lo tanto es muy discutible o es directamente falso y te sitúa dentro del marco político que intenta imponer el sionismo, decir que la resistencia del pueblo palestino es terrorismo, ¿no? Entonces creo que como que esto hay que señalarlo más allá de que el plan de paz que ya ha explicado bien Olga también fue apoyado por el gobierno español. Por ir terminando, también quiero señalar, o sea, esto creo que nos da una explicación o nos da un motivo principal de por qué es necesario cuando salimos a las calles o cuando construimos movilizaciones intentar seguir el modelo que se ha seguido o que hemos conseguido que exista en el Estado español con las movilizaciones pro-palestinas, que es un modelo en el cual hay un magma de organizaciones políticas, colectivos sociales, sindicatos, etcétera, que consigue movilizar independientemente del gobierno y sin estar subordinado al mismo, ¿no? Esto es muy importante porque si hubiéramos seguido simplemente durante estos años o incluso con la situación actual las movilizaciones que son impulsadas o que están bajo el ala ideológica del gobierno, estas habrían sido muy limitadas. Por poner un ejemplo. No sé si alguien de aquí estuvo el sábado, ¿no? El sábado pasado en la concentración en la plaza del Reina Sofía,
era una concentración convocada por parar la guerra, que tenía como lema principal no a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, este lema está muy bien, claro está, y aquí todas lo compartimos, pero no es un lema que si se deja ahí y si solo se repite eso, y para quien estuvo en la manifestación y yo estuve, sabe que solo se dijo eso, no a la guerra, sí a la paz, una y otra vez, y también participaron miembros del gobierno actual en esa manifestación y con voz, etcétera. Es un lema que si se deja ahí no aspira a jugar ningún rol político y a ejercer ninguna presión y a que la calle sea una movilización propia con respecto al gobierno español. Entonces esto creo que es una cuestión bastante importante, porque si no lo que habría pasado es que nos estaríamos quedando con movilizaciones muy limitadas políticamente y que no pueden jugar ese rol como masivo, ¿no? Pensemos en el tema de Palestina. Estos mismos colectivos solo convocaron en 2024, en 2025, etcétera, un lema que era no al genocidio. Boicoteando directamente el lema o los lemas de la plataforma principal del movimiento, como es la RESCOP, la Red Estatal de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, que incluían una serie de demandas al gobierno español, como era la ruptura de relaciones con Israel, un real decreto un embargo de armas real a Israel, la presión real o a la Unión Europea para que cortara lazos con Israel y una ruptura de los lazos diplomáticos, económicos, militares y tal, todo cosas que no han sucedido a día de hoy. Y que si nos hubiéramos quedado en manifestaciones que expresan una condena o una repulsa moral, pero que no aspiran a que nosotros, como ciudadanos, como trabajadores y trabajadoras, juguemos un papel político, pues habría sido muy limitado, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar ya. Por eso es muy importante eso, jugar ese papel, y que desde todos los espacios que podamos intentemos hacer ese tipo de movilizaciones amplias, ese tipo de movilizaciones que apelan a todo el mundo, pero que también tienen un horizonte político claro y un horizonte político que aspira a que las palabras sean coherentes con los hechos, que yo creo que esto es lo central, porque en política las palabras están muy bien, pero es muy fácil engañarnos y hay que fijarse en los hechos. Entonces, también es un poco lo que estamos intentando emular desde muchas organizaciones sociales, sindicatos, políticas y tal, con la movilización que hay este sábado a las 6, que es esa que veis ahí. Si no, en la puerta también hay un cartel, que es una movilización que tiene como lema principal efectivamente ese no a la guerra, pero que luego incluye como una serie de demandas fuertes al gobierno español que permitirían que nosotros dejemos de jugar un papel en esa logística que sostiene el imperialismo en Oriente Medio, y en concreto el genocidio del pueblo palestino y la agresión al pueblo palestino, al pueblo iraní, al pueblo libanés, etcétera, ¿no? Como son salida de la OTAN, fuera las bases, como decía también Roberto, que volvemos a hace 40 años, fuera las bases de OTAN, no bases fuera, efectivamente, y esa serie de lemas, ¿no? Entonces, bueno, una movilización que evidentemente no se compromete con ningún otro país capitalista, con ningún otro imperialismo en ciernes, porque ni Rusia ni China son una opción. Todo el mundo sabe, y viendo la represión brutal que hubo en enero, que el régimen de los ayatolás es un régimen absolutamente autoritario, pero que reconoce y reconocemos que la principal contradicción en Oriente Medio y en el mundo es ese papel que los Estados Unidos y con su aliado regional Israel intentan jugar en el mundo, pero que desde nuestro pequeño papel en este rincón de Europa pues intentamos montar como una coalición amplia, antiimperialista, y que intente que las palabras se conviertan en hechos. Muchas gracias.